a la Independiente Feria de Editoriales Peruanas, en su 9ª edición. Vamos a continuar con nuestro programa cultural. A continuación tenemos la presentación del libro Conversaciones con Basadre, de Pablo Macera. En esta ocasión nos acompañan Cristóbal Aljovín, Javier Macera y José Donaire de Maquinaciones. Por favor, fuerte los aplausos para nuestros ponentes el día de hoy. Adelante. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer su presencia. Me gusta ver las sillas llenas. Y también agradecer al Independiente por haber aceptado esta actividad en el programa cultural. Este es un proyecto que venimos desarrollando hace buen tiempo y me parece genial poder lanzarlo el inicio de una colección en esta feria, ¿no? Un poco lejos de la delirante Feria Internacional del Libro de Lima, ¿no? Entonces, pero igual vamos a estar presentes ahí con estos títulos, con conversaciones con Basadre y con 3 etapas, ¿no? Que también se ha lanzado recientemente. Pero hoy presentamos Conversaciones con Basadre, ¿no? Un título que tuvo, si no me equivoco, 3 ediciones en la década del 70. La última fue del 79 y bien, nos toca ahora, después de algunas décadas, hacer una nueva edición desde un sello independiente que ambiciona posicionar este título, ¿no? Es un título necesario. Es importante que este título sea nuevamente revisado, como algunos medios han difundido esto en los últimos días, ¿no? Sería maravilloso que muchos peruanos, muchas peruanas lean este libro, y ahí van a encontrar muchas explicaciones. Muchas de las crisis que estamos viviendo ya están anunciadas en este libro. Eso es todo sorprendente y hasta parece algo que linda con lo fantástico, ¿no? Esta evidencia de los personajes. Leo las biografías de las personas que me acompañan. Tenemos a Cristóbal Aljovín. Él es historiador, ensayista y catedrático, ampliamente reconocido en el ámbito regional por sus investigaciones sobre la historia, política, los sistemas de elecciones durante todo el siglo XIX y los diversos procesos de independencia en América Latina. Es doctor en Historia por la Universidad de Chicago y licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña desde 1997 como profesor principal ordinario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde actualmente ejerce el cargo de director del Departamento Académico de Historia de dicha institución. A lo largo de su trayectoria profesional ha tenido roles de alta gestión académica en el país, incluyendo el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Es miembro activo del proyecto internacional Iberconceptos y autor de libros fundamentales, entre los que destacan Caudillos y Constituciones, Perú 1821-1845, Oligarquía en Guerra e Historia de las Elecciones en el Perú, además de coescribir el reciente volumen 76 libros que todo peruano debe leer. Asimismo, nos acompaña Javier Macera Urquizo. Estudió antropología en la Universidad Católica de Lima y concluyó su maestría en desarrollo agrícola y rural en La Haya, Holanda. Ha realizado la mayor parte de su actividad profesional en organismos del Estado, como el Ministerio de Educación, RENA, el Ministerio de Cultura, Presidencia del Consejo de Ministros y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, lo cual ha facilitado su acercamiento y conocimiento de los pueblos indígenas amazónicos Ahuajún, Huampis, Ayoar, Bora, Huitoto, Ocaina, Ticuna, Yanesha, Yanica y Machihuenga, entre otros. Tiene en su haber publicaciones de etnobiología
con el ayánica Enrique Casanto sobre variedades de yuca y plantas que curan mordeduras de serpientes según el acervo cultural de este pueblo indígena, así como trabajos de revaloración de la tradición oral y su representación en imágenes de narradores, pintores amazónicos. Actualmente se dedica a la evaluación de estudios de impacto ambiental en el sector de hidrocarburos, siendo una de sus funciones la conducción de talleres y audiencias con poblaciones locales, a fin de dar a conocer estos proyectos y recoger aportes y opiniones sobre esto. Un aplauso para nuestros comentaristas de esta noche, por favor. Y le cedo el micrófono al doctor Aljovín. Buenas noches a todos y todas. Primero, agradecer a José Donaire y a Javier, imagino que a Cecilia también, porque me ha invitado a presentar el libro, un libro que le tengo muchísimo aprecio, un libro además que lo había perdido y lo estaba buscando, y por lo menos he encontrado esta nueva edición, entonces lo puedo tener de vuelta en formato de libro. Un libro además que es muy querido por los historiadores, es un libro bastante ágil de leer, divertido y constantemente van cambiando de temas. Conversaciones con Basadre, de Pablo Macera, inicia como una entrevista que se convierte paulatinamente en un espacio íntimo de reflexión sobre diversos temas. Es un diálogo intergeneracional entre dos grandes historiadores, el primero de 70 años, al final de su carrera, y el segundo de 44, en pleno desarrollo intelectual. El texto ofrece una visión panorámica, sobre todo de Jorge Basadre, de algunos aspectos de su vida y de su quehacer intelectual, sus intereses culturales, su participación política y sus ideales, pero siempre con una gran preocupación por el Perú. Yo diría que se trata de un libro de sus días, de los días presentes que cuando estuvieron hablando. El pasado, siguiendo Mark Bloch, explica el presente y nos ofrece las múltiples posibilidades del futuro. Al menos Basadre fue explícito al sostener que todo presente tiene múltiples formas de proyectarse hacia el futuro, algo que es válido para todo tiempo histórico. No hay nada inevitable. El libro, además, Macera lo menciona en su introducción, es como un testamento de Basadre, una reflexión, sabiendo que está soltando la posta a próximos historiadores. Entonces es un libro que en verdad trata sobre todo de la reflexión histórica de Basadre. Uno nota por la forma en que Macera formula sus preguntas que aborda con Basadre temas que éste domina y que le interesan, así como otros que con seguridad eran importantes para el propio Macera, como el marxismo y la historia, y una relación compleja y llena de claroscuros en Macera. Ello le permitía durante buena parte de la entrevista responder a Basadre con suma facilidad. En cierto sentido, Conversaciones con Basadre refleja parcialmente los intereses que Macera ya había dejado de cultivar en su quehacer como investigador, y sobre todo en relación con la historia política de los siglos XIX y XX. Para 1973, otro libro que acaban de publicar, 3 etapas en el desarrollo de la conciencia nacional, publicado en el 51, era ya una obra que había quedado atrás en su trayectoria intelectual de Macera. Desde 1966, con la fundación del Seminario de Historia Rural Andina, Macera había orientado su trabajo hacia un proyecto claramente encaminado a comprender la historia no criolla del Perú, es decir, la historia andina, la historia amazónica. Estamos hablando de un Macera fascinado por la historia económica social, así como por la búsqueda de comprender la cultura andina desde una perspectiva histórica y antropológica. En ese sentido, lo que hace Macera en el libro es aceptar, digamos, los intereses de Basadre, algunos intereses que él seguía compartiendo y otros no los estaban compartiendo, por lo menos en su quehacer como intelectual. En privado sí mantenía, digamos, el interés por los temas que discute con Macera, pero ya no está en su agenda de investigación. En cambio, uno puede decir de Basadre que no existió grandes cambios de timón. En la obra de Macera hay 1 o 2 grandes virajes intelectuales muy importantes.
aunque en los últimos años de su vida se advierte un cierto viraje hacia posiciones más cercanas a la izquierda. Su manera de pensar no experimentó un cambio de perspectiva radical. En el Basadre de las conversaciones dice Basadre: estamos en el final de un periodo histórico y en el atormentado comienzo de otro periodo histórico. En otro pasaje, para que uno ubique también a Basadre, aún la historiografía conservadora no podrá negar, estoy citando, aunque parece que a veces quiera, que las revoluciones, las verdaderas revoluciones, son fenómenos históricos de los cuales no se escaparon en su momento los bastiones actuales de la democracia occidental. No en vano eran los años 70, Basadre tampoco se situaba como un historiador conservador, sino un hombre de centro izquierda que apostaba también por los cambios. Y además los años 70 son años de fuerte crisis al capitalismo y a la democracia occidental. Pero Basadre tampoco era un hombre crítico y extremadamente duro como Pablo Macera pudo serlo en su momento, y postulaba muchas veces una posición media, y Basadre lo dice así: lo que me he esforzado en repetir es que no poseemos el horrible privilegio de haber tenido en las generaciones anteriores únicamente perversos, delincuentes o tarados. Han habido también aquí gente proba y sana. En el transcurso de las conversaciones, Macera lo respeta y sabe extraer lo mejor de Basadre, conduciendo la conversación hacia aspectos de orden teórico y metodológico que Basadre no estaba acostumbrado a ser explícito, aunque no le eran ajenos. Tal es el caso, por ejemplo, de la relación entre historia y el marxismo, tema que Macera aborda sin tampoco asumir una defensa doctrinaria. El formato de entrevista-conversación, combinado con el tema de intelectuales, permite pensar el Perú desde las grandes ideas y en conexión con lo global. Es interesante, por ejemplo, cuando uno lee el texto, el repertorio de Macera y de Basadre, porque sobre todo habla Basadre más que de Macera, de un gran conocimiento de lo que está ocurriendo en China, en Rusia, y un gran conocimiento de la historia occidental y de la historia, por lo menos, de la revolución comunista china, nacionalista comunista china. Digamos que son personas que cuando piensan en el Perú, lo piensan de modo global, no lo piensan abstraídos solamente en el Perú, sino en el concierto de las naciones americanas y del conjunto global de influencia. También Basadre y Macera representan un tipo de historiador, o más bien de un intelectual que va desapareciendo en nuestro continente, porque el creciente profesionalismo, no solamente entre historiadores, nos arrancona cada vez más en nuestras áreas de especialización. En pocas palabras, lo que vemos en el mundo intelectual actual no son Maceras ni Basadres, sino vemos gente experta con la revolución de Túpac Amaru, en independencia, pero no tienen una visión global y nacional o andina, que ambos sí la tenían. El caso de Basadre es un hombre que dominaba la historia desde el siglo XVII hasta el presente, y el caso de Macera también desde la etapa precolombina hasta el presente. Obviamente la fuerza de Macera era el siglo XVIII y XIX, pero tenían ambos ideas muy fuertes, muy cuajadas y muy bien pensadas sobre un proceso histórico de larga duración en el mundo andino, que es lo que hace atractivo el libro, y que cada vez es más difícil encontrar personajes que puedan dominar con tanta facilidad procesos de larga duración. Por ejemplo, hay un libro de Macera que publicó en el año 78, Visión Histórica del Perú, del Paleolítico al Proceso de 1968, que prueba lo que estoy diciendo. Es precisamente esa visión panorámica construida a partir de ideas fuerzas
lo que hace Conversaciones con Basadre un libro interesante y yo diría plenamente actual. Abarca mucho los temas centrales de la historiografía vinculados con la historia política, global, intelectual y social. Obviamente están ausentes algunos temas que han cobrado fuerza en los últimos 25 años, como la historia de género o la historia ambiental. Javier sabe de eso. Sin embargo, en líneas generales, los grandes problemas que plantea el libro se mantienen vigentes, en especial si se considera el renovado interés por la historia política durante el último cuarto de siglo. Un giro que en muchos aspectos ha puesto un reencuentro con la obra de Basadre y los historiadores. A lo largo de estas páginas se muestra cómo dos intelectuales comprenden problemáticas de su presente. La primera edición es de 1974 desde una perspectiva histórica. Trasinta con naturalidad de un tema a otro sin escapar a la impronta de su tiempo y destacan, por ejemplo, la importancia que van adquiriendo en su reflexión el marxismo, la revolución, así como intelectuales de su formación. El don de Macera como entrevistador consiste, en buena parte del libro, en saber cargar el diálogo de emociones y nunca dejarlo en un lenguaje neutro o carente de ellas. Lo personal irrumpe constantemente en la conversación y muchas veces lo hace con gran intensidad. Es lo que mantiene también vivo el libro de Macera. Es tanto la vida de Macera como la vida de Basadre. Macera además siempre fue un experto en esto. Cuando uno ve, por ejemplo, las entrevistas de Macera, es un hombre que interviene a través de su propia vida cuando comienza a reflexionar sobre el Perú, ¿no? Por ejemplo, su relación con el APRE y el padre es algo palpable. El formato de entrevista, conversación, combinado con la talla de ambos intelectuales, permite pensar el Perú desde las grandes ideas y en conexión con lo global, como pocos pueden hacerlo hoy, cuando con frecuencia permanecemos encerrados en espacios cada vez más reducidos y especializados. Basadre y Macera pertenecían a otro nivel intelectual, el de los grandes. Macera en especial cultivaba las grandes ideas y escribía en un formato marcadamente ensayístico. Era profundamente provocador y con el correr de los años, esa característica no hizo sino acentuarse. Llegó a convertirse en una suerte de oráculo sobre el ser del Perú. Ya a fines de 1971 se tiene registro de una especie de entrevista-respuesta encuesta Macera, y puede decirse que a partir del 74 se inicia una serie de entrevistas que contribuyeron a convertirlo en una figura pública. La conversación empieza con Macera entrevistando a Basadre paulatinamente y se va convirtiendo en una conversación entre los dos. Las preguntas las van pautando Macera, lo que muchas veces implicaba una posición, y Basadre respondía y preguntaba a la vez a Macera. Hay una pasión por comprender el Perú. Lo piensan desde múltiples enfoques: lo global, personajes, historiadores, intelectuales y políticos, los debates intelectuales del momento y el proceso histórico. Subrayan además la necesidad de estudiarlo con rigor, atendiendo a las tendencias historiográficas actuales y a las técnicas de investigación, entre otros factores. Lo que es verdad, y planeaba resumir un poco el libro, pero el tiempo no da. Es un libro fascinante y sobre todo algo que vale recordar, muy entretenido de leer, porque Macera también era un showman, eso nadie lo puede negar. Era un hombre que sabía encantar a la gente, abría el debate con mucha pasión, porque personalmente me da la impresión que Basadre era un hombre más retraído. Entonces, sacarlo a Basadre y mostrarlo en su plenitud es uno de los grandes logros del trabajo de Macera. Y es un libro que trata temas de los más diversos, el oficio del historiador, el marxismo y la historia, los historiadores, pero también la acción política, esa relación tan compleja de Basadre con el APRA y de Macera con el APRA, ¿no? Ya al lado de la Macera con el APRA se mete ya con una cuestión hasta psicoanalítica. Los intelectuales y su función, digamos, y después el proceso histórico. Pero también hablan, por ejemplo,
asunto del cine, de la pasión de Basadre por el cine, etc. Entonces, es un libro muy atractivo, que yo creo que te explica los años 70, pero mantiene vivo algo que es interesante, muchos de los debates que actualmente existen en la historiografía nacional, ¿no? Es un libro que vale la pena y a la vez es muy asequible para todos nosotros. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches con todos. Un placer y un honor estar aquí junto con mi hermana María Cecilia para presentar el libro de nuestro padre, Conversaciones con Basadre. Esta es una reedición, es parte de un proyecto mayor que trata de publicar, de dar a conocer las obras de mi padre, todas las que se han hecho hasta 1974, que es lo que nos corresponde a nosotros como herederos poder publicar. Como ya ha dicho Cristóbal, además de Conversaciones con Basadre, ya está publicado 3 etapas en la formación de la conciencia nacional y tenemos previsto también la publicación de Visión Histórica del Perú. Agradecemos pues a la editorial Maquinaciones Académica por este proyecto que estamos emprendiendo de forma conjunta y que está dando sus primeros pasos en concreto. Conversaciones, bueno, ya Cristóbal ha presentado de forma amplia y muy panorámica el libro. Yo me limitaré a ciertos aspectos del libro que a mí en lo particular me han sorprendido o me han causado impresión, ¿no? Conversaciones con Basadre es un libro interesante, vigente en la actualidad por los temas que plantea. Entre ellos quiero mencionar 4 temas, ¿no? El primero es el proceso histórico peruano, el segundo es el marxismo en la historia, el tercero sería la función del intelectual, el cuarto y último el oficio del historiador, ¿no? Empezando por casa diremos con respecto al proceso histórico peruano, que Basadre lo que dice es que lo que caracteriza al Perú es la presencia del Estado en su territorio, desde el tiempo de los Huari, pasando por los Incas, también por el virreinato y llegando a la República. En todo este periodo es larguísimo y que también comprende el tiempo prehispánico. El Estado es el aparato presente en el territorio nacional, ¿no? Entonces Macera, al decir esto, Basadre lo interpela, ¿no? Y le dice, bueno, ¿qué tienen en común finalmente? Un campesino cusqueño, un hombre limeño, un loretano o un peón chiclayano. ¿Qué pueden tener en común esas personas? Y a lo que Basadre le responde es que todos ellos reciben el impacto del Estado. Bueno, es verdad, ciertamente, ¿no? Que ahora, digamos, por más lejos que estemos de la misma capital, en cualquier punto recóndito del territorio nacional, estamos pues influenciados, impactados por el Estado. Si hace bien o mal las cosas, en términos económicos, en términos políticos, si hace las obras o no hace las obras, si hay corrupción o no hay corrupción, todo eso nos afecta de forma general a todos. El tema sobre el que incide mi padre es el tema de la integración. Si además de ser un territorio con un Estado desde hace tanto tiempo, hay una integración entre todos estos ciudadanos que conforman el Perú. Esa es una pregunta que ya queda suelta, que no se responde propiamente, pero que es interesante, ¿no? Porque la integración entendida como el hecho de que todos nos sintamos parte de una misma colectividad, ¿no? Y Macera lo que dice es que hay una identificación o una identidad por oposición. Eso es muy interesante, porque lo que dice él es que en el siglo XVII los conchucos, los guamalíes y otras etnias del Perú ya no se consideran como guamalíes, como conchucos, sino como indios del Perú. ¿Por qué? Porque había llegado la conquista española, habían llegado los españoles, y frente a ese agente dominante externo, ya todo se uniformizaba, se unificaban las diferencias, ya no eran tan saltantes, ¿no? Yo añadiría que pasaría lo mismo seguramente si ahora mismo nos invadieran los extraterrestres, ¿no es cierto? Incluso el mismo Trump ya no encontraría tanta diferencia entre los gringos
y los japoneses, los norcoreanos, los peruanos, en fin, todos nos uniformizaríamos frente a un enemigo común, ¿no? Un poder foráneo externo a nosotros, ¿no? Hasta ahí la reflexión sobre el proceso histórico peruano, sobre el marxismo en el mundo, ¿no? Es interesante lo que dice Basadre. Basadre cita a Engels diciendo que lo que importa en realidad es que la persona humana tenga que comer, tenga que beber, tenga de qué vestirse, tenga dónde vivir. Finalmente son las necesidades materiales las que priman sobre cualquier ser humano en cualquier sociedad, más allá de la política, más allá de la filosofía, más allá de la religión. Claro, habría que hacer la salvedad tal vez que cuando un grupo social o la gran mayoría de personas no encuentra pues la satisfacción de estas necesidades materiales, es que bueno, se hace necesario pues un cambio político, y en ese sentido ese cambio político tiene una primera instancia, ¿no? Es una primera necesidad, se vuelve una primera necesidad también. Macera por su parte lo que hace es presentar, digamos, el tema del centro y periferia, de acuerdo al marxismo, ¿no? El tema de que, digamos, en el sistema capitalista consciente y articula otros modos de producción, ¿no? Puede ser modos de producción serviles e incluso esclavistas. Recordemos, por ejemplo, que en la década del 80 acá en el Perú, en la región de Atalaya, por ejemplo, aún había esclavismo de indígenas ayánicas, ¿no? Por parte de terratenientes. Entonces, así como hay a nivel global, digamos, hay un centro donde están las industrias, donde está la tecnología, ¿no? Que articula a otros países subdesarrollados y otros modos de producción campesinos, en fin, con otro tipo de relaciones sociales, así también al interior del país, a escala nacional, se da lo mismo, ¿no? Porque tenemos a Lima, la gran metrópoli que concentra la industria, que concentra los servicios, la tecnología, pero a la vez tenemos en el Perú comunidades indígenas, campesinas, agricultores, que son los que propiamente nos dan el alimento que todos nosotros comemos, ¿no? En las ciudades. Esto para decir con respecto a las herramientas que ambos historiadores manejaban respecto al marxismo, ¿no? Pero ellos también, como ha dicho Cristóbal, ya se abocan a intercambiar opiniones, información sobre los países, entre ellos los países que adoptaron el marxismo, como puede ser China, Rusia, pero también en relación, en general, la correlación de fuerzas que hay en ese momento, en los 70, entre China, Rusia, Estados Unidos, Japón, Europa misma, ¿no es cierto? Y lo que dice Macera es que debe haber un balance en esa correlación de fuerzas, ¿no es cierto? Que es importante que exista ese equilibrio, que ninguno de estos poderes sobrevenga sobre los demás, ¿no? Y Basadre, como bien ha dicho Cristóbal también, ya da puntillazos sobre fenómenos que ahora mismo pues están muy presentes entre nosotros, ¿no? Como el hecho de Basadre ya habla de la creciente contaminación ambiental en los 70, habla de enfrentamientos entre países pobres y países ricos, entre gente blanca y gente no blanca también, ¿cierto? Y habla también, aunque yo eso lo atribuyo más a brechas generacionales que son comunes, al menos en las sociedades modernas, el hecho del enfrentamiento entre los artistas nuevos con respecto al arte viejo, el hecho del enfrentamiento entre los jóvenes, ¿no es cierto?, que tienen conductas que no son acordes con lo que le dicen sus padres o sus mayores, ¿no es cierto? Todos estos son fenómenos que ya Basadre atisba, digamos, o resalta en ese momento de los 70, ¿no? Con respecto a la función del intelectual, destacan a mi juicio dos aseveraciones importantes. Basadre dice que el derecho más alto del intelectual es el derecho a la crítica. Y él mismo se entiende en ese sentido, dice que se considera un hombre justo, es decir, un hombre que ha ejercido ese derecho de forma objetiva, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y Macera
en el ejercicio de ese derecho a la crítica, dice algo muy interesante que creo que tiene vigencia ahora mismo, y es que dice que las disputas que hay entre la derecha y la izquierda en el Perú, desde hacía 10 años, o sea, desde la década de 60, continuando en los 70, en realidad es una disputa de clases medias, entre clases medias, que lo que buscan es irrogarse la representación de las clases populares, de sentarse encima de los hombros de las clases populares a las cuales dicen ellos representar o querer ayudar, ¿no? Es un tema muy interesante y como ven ustedes, el libro está plagado de reflexiones y aseveraciones que tienen mucha vigencia hasta el día de hoy, ¿no? Al referirse al oficio del historiador, Basadre lo que dice es que lo importante es el ejercicio crítico que se hace de la profesión y que lo que hay que buscar es la objetividad, es decir, no dejarse llevar ni por enemistades, ni subjetividades, ni porque es mi amigo o porque es mi enemigo, por eso debo decir tales y tales cosas. No, el historiador debe tener una posición crítica, pero también objetiva, más allá, ¿no?, de sus propias tendencias o subjetividades, ¿no? Y Pablo Macera dice algo también muy interesante porque habla de que el oficio del historiador consiste en dar testimonio histórico para que sea posible, dice él, la verdadera tradición histórica que no conserva, sino que al contrario libera y elimina el pasado. Es curioso cómo un historiador, ¿no es cierto?, puede decir algo así, porque generalmente uno entiende el oficio del historiador como alguien que es un guardián de la historia, pero en cambio mi padre lo que plantea en ese momento como una sentencia de ese tipo es decir, de que la historia lo que debe buscar es liberarnos, ¿no? Para eso es que se debe hacer historia. Y es importante también lo que dice con respecto a los iletrados. Hoy hay dos cosas, ¿no? Él dice en un momento, el 5% de nuestro tiempo lo dedicamos nosotros a la lectura y la escritura, y existe un 95% en la cual la lectura y la escritura no están presentes, ¿no? Pero eso se puede ver tanto a nivel de cada vida personal como a nivel de grupos sociales también, ¿no? De hecho, existen sectores sociales en el Perú, grandes mayorías, que no tienen acceso a la lectura, sea porque es caro en realidad comprar un libro, o sea porque simplemente no les llega, no tienen acceso al periódico, a las revistas, ¿no es cierto? Viven en un mundo que no está tan letrado como el nuestro aquí en zonas urbanas. Pero también existe el caso de personas que no es que no puedan comprar los libros, sino que no quieren leerlos, ¿no? Y eso tenemos mucho ahora en la juventud. La gente que ahora usa TikTok, o en fin, ve televisión, en fin, o que de repente solamente leen los periódicos, la parte deportiva, en fin. Gente que en realidad no está usando la lectura y la escritura como un medio para armar su memoria histórica. Y eso se trata de la memoria histórica que se puede armar fuera de la lectura y la escritura. ¿Qué tipo de memoria histórica podemos organizar nosotros en nuestra propia vida? ¿Qué es lo que nosotros destacamos, registramos, analizamos conforme vamos viviendo el día a día, ¿no? Eso es importante también. Bueno, yo quisiera terminar haciendo una alusión a un cuento de Tolstoy, de las 3 preguntas. Tolstoy tiene un cuento muy bonito sobre un rey que está buscando 3 preguntas, respuestas a 3 preguntas que él se hace. Y 2 de las principales preguntas que él se hace es: ¿quién es la persona más importante o necesaria? ¿Y cuál es el momento más importante o necesario? Y él dice, la persona más importante o necesaria es la persona con la cual estás interactuando ahora. ¿Sí? En este caso, para ustedes, ahora nosotros somos las personas más importantes y nosotros también las consideramos ustedes las personas más importantes. Y el momento más importante o necesario es este mismo, es el ahora. Nosotros tenemos que centrarnos en el ahora. El ahora, porque el presente finalmente es lo único que finalmente podemos manejar, ¿no? El pasado pasó, el futuro está por venir. El presente, el ahora, es lo que podemos cambiar o en el que podemos actuar de forma libre finalmente. Entonces,
En ese sentido, a la hora que lean el libro Conversaciones con Basadre, lo que van a tener como interlocutores son a Basadre y Macera, dos grandes historiadores, hablando sobre una serie de temas vigentes del Perú actual. Yo espero que esta lectura sea para bien de todos ustedes, que les permita pensar mejor el país y ser mejores personas también. Gracias. Hola. No me queda más que agradecer las brillantes exposiciones de Cristóbal Jovín y de Javier Macera. Han dado mucha luz, ¿no? Nos han iluminado esta tarde cada vez más, o sea, noche cada vez más fría. Y al público, bueno, reiterarle mi agradecimiento por cruzar toda la ciudad o media ciudad o un cuarto de ciudad, lo cual es siempre engorroso, aunque sea un domingo, aunque mañana sea feriado. Y bueno, era un fin de semana largo donde había el riesgo de que de repente pues tuviésemos tres o cuatro personas, ¿no? Pero estamos gratamente sorprendidos y agradecidos por su asistencia. Los invito a visitar el stand de Maquinaciones, donde se ofrecen ambos libros con descuento y bueno, poder conversar con Cristóbal, con Javier y con Cecilia, quienes nos acompañan especialmente esta noche. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por su asistencia. Para Maquinaciones.